Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos con este nuevo videoinforme semanal de Swing Bolsa. Vamos a ver un poco cómo está el mercado. No ha cambiado mucho con respecto a la situación que describíamos la semana pasada. En todo caso, ha ido a peor, ¿no? Como podemos ver en este gráfico que tenemos aquí delante del S&P. Nosotros estamos en cash. Llevamos en cash ya una temporada. Estaremos en cash el tiempo que el mercado, ¿no? Considere que esa sea la situación, digamos, menos mala. Y bueno, pues la verdad es que mucho tienen que mejorar las condiciones en el mercado para que estemos en condiciones óptimas de regresar y de poner nuestro dinero, de arriesgar, ¿no? De tener una exposición al riesgo en el mercado. La situación actual pues no acompaña y bueno, pues es mejor en estas condiciones, la verdad, pues estar al margen, estar fuera y como siempre decimos, ¿no? Mejor estar fuera deseando entrar que estar dentro deseando salirte. Eh, el S&P, como podemos ver, esta última vela, pues es una vela muy fea, es una vela con mucho volumen, eh, es una vela que ha cerrado en la parte inferior del rango prácticamente pues abajo del todo. Eh, pues señal, ¿no? De muchas ventas y bueno, esto no tiene pinta eh, de haber terminado aquí, ¿no? Si hubiéramos visto una mecha inferior, aunque fuera pequeña, ¿no? Bueno, pues podríamos interpretar que entraron compradores en la parte final de la sesión, algo así, pero la verdad es que no es eso lo que ha ocurrido. Y bueno, pues el que haya perdido la media de 50 días y unos días después también haya perdido la media de 200, pues es una situación delicada y comprometida para el mercado. Desde luego no es una situación en la que invite, ¿no? A entrar en ningún valor, porque en estas condiciones todo, bueno, el 75% de los valores replican lo que hace el mercado, ¿no? Y los pocos que sobreviven, pues entra en juego la volatilidad, es muy difícil operar bien, operar los breakouts, tener una correcta gestión del riesgo o una adecuada gestión del riesgo. Por supuesto es posible hacerlo, pero las probabilidades de éxito de los breakouts y de los setups que podemos operar pues, muy reducida, ¿no? Este cruce que vemos aquí, donde las medias más significativas por encima de la media de 200, ¿no? La exponencial 21, la media de 50, la media de 10 están girándose a la baja, cortándose, ¿no? A la baja. Bueno, pues no invita a nada nuevo, ¿no? También podemos ver aquí varios mínimos crecientes, que era una buena situación, digamos, donde el mercado hacía un mínimo, conseguía rebotar y hacía un mínimo pero más alto que el anterior. Este caso también podríamos señalarlo. Y por último, todos son mínimos crecientes, ¿no? Eh, Suele ser, pues sí, son flashes que hace el mercado, pero que luego recupera, aquí también. Pero ahora, como podemos ver, ya estos mínimos decrecientes estos mínimos crecientes, pues ya esa tendencia se ha roto con esta cascada hacia abajo. Y bueno, como decía antes, ¿no? Pues ahora esto va a tardar un tiempo en curarse, ¿no? Porque probablemente estemos, eh, pues probablemente el mercado tenga todavía un tramo más bajista. A partir de ahí pueda recuperar y estar lateral, que es lo que probablemente ocurra, no lo podemos saber, ¿no? Pero bueno, en estos casos, desde luego, independientemente de lo que haga el mercado, la conclusión, pues, es que es mejor estar fuera y esperando
ver una mejoría para volver a entrar, ¿no? En el Nasdaq vemos algo parecido también. De nuevo esta vela también con mucho volumen, pues no es desde luego nada positivo para el mercado. Y hay hay un nivel aquí en este anterior mínimo que hizo en la anterior corrección, ¿no? Que sería 350,32, que como podemos ver pues está, a ver, está cerca de cortarlo a la baja. Y bueno, si este nivel no sirve de soporte en el caso del Nasdaq, pues sí podemos ver un pánico vendedor que haga que tengamos pues un día negro en el mercado, ¿no? Podría ser este lunes, si efectivamente este nivel se pierde y bueno, la gente empieza a perder los nervios y entran muchas ventas, podríamos tener un día, digamos, de seguimiento a la baja, ¿no? En el mercado, ¿no? El VIX, como decíamos en el videoinforme anterior, pues estos repuntes en el VIX suelen coincidir con correcciones en el mercado y ahora precisamente estamos pues con un repunte bastante pronunciado, ¿no? Entonces, bueno, no son, no son las condiciones óptimas, desde luego, ¿no? El, el Russell 2000, pues, en fin, esto no tiene mucho, habla por sí solo este gráfico, ¿no? Una gran subida y una consolidación lateral durante mucho tiempo que termina rompiendo a la baja, ¿no? Eh, más dolorosa si cabe porque intentó hacer un breakout al alza más o menos en esta zona en noviembre, en esta fecha, en noviembre del año pasado, pero bueno, falló y como podemos ver ahora pues está muy deteriorado el gráfico con una caída superior al 25% más o menos desde máximos en escasamente pues 2 meses y medio, algo así. Eh, Otros indicadores que nos hablan de lo mal que está el mercado ahora mismo, pues es el porcentaje de acciones que está por encima de la media de 200 días. Como podemos ver, es un porcentaje muy pequeño, es un 30%. Y si vamos al porcentaje de acciones que está por encima de su media de 50 días, pues escasamente un 20%, ¿no? Un 22%. Quiere decir que prácticamente un 80% de los valores están por debajo de su media de 50 días. Entonces, bueno, nosotros que, eh, pues atendiendo un poco a lo que dicta Minervini, ¿no? Que hay que buscar valores que estén en un stage 2, que estén por encima de su media de 50 días, etcétera, pues tenemos muy poquito donde elegir, ¿no? Y como decía antes, las pocas empresas que podamos encontrar que tengan un setup adecuado, pues las eh, probabilidades de éxito son muy reducidas, ¿no? Precisamente tengo aquí el gráfico de ZIM, que es un valor que comentábamos la semana pasada, que había conseguido, ¿no? Romper al alza en unas condiciones de mercado bastante desfavorables, pero como podemos ver, unos días después se ha dado la vuelta el breakout y ha cerrado no solo por debajo de este nivel del pivot, digamos, sino también por debajo de la vela, ¿no? Con la cual hizo ese breakout, ¿no? Entonces, pues es un ejemplo precisamente de por qué no se debe operar en un mercado con las condiciones que tenemos en este momento, ¿no? Porque 3 de cada 4 acciones se ven arrastradas a la baja por el mercado y las pocas que sobreviven, esta podría ser una, ZIM por encima de la media de 50 días, pues los breakouts tienen muchas probabilidades de fallar, ¿no? Y este sería un ejemplo. Comentábamos la semana pasada sobre los sectores. La semana pasada veíamos que el sector de semiconductores estaba
haciéndolo bastante bien. Bueno, como podemos ver en esta semana, pues el sector de semiconductores es de los que, o sea, lo ha hecho bastante mal en esta semana, ¿no? O sea, ha perdido la media de 50 días y está buscando la de 200. La, hay otros sectores, home builders también por debajo de su media de 200 días, materials también por debajo de su media de 200 días, communication services, en fin, ya era uno de los sectores más débiles y aquí como podemos ver pues está confirmando esa debilidad, ¿no? Energía, pues uno de los sectores más fuertes que comentábamos la semana pasada, pues tampoco ha tenido un buen desempeño, ¿no? Es cierto que solamente ha perdido la media de 10 días, se mantiene por encima de la media de 21 y de la media de 50, entonces, bueno, pues dentro de todo el daño no es tan grave, ¿no? En este sector sigue siendo el más fuerte de todos y de los tres que mencionábamos la semana pasada, semiconductores, el sector financiero y energía, pues es el que mejor se ha comportado y el que mejor ha aguantado, ¿no? La caída que ha habido en el mercado esta semana, ¿no? El sector financiero, como decíamos antes, pues buscando también la media de 200 días, puede perfectamente rebotar desde aquí, ya lo veremos. Eh, y el resto de sectores, pues este también parece que lo está eh, haciendo, bueno, relativamente bien, también a tenerlo en vigilancia, pero en general, pues no hay, no sé, muchos sectores que tengan un gráfico, digamos, constructivo como para buscar valores en esos sectores y tratar de encontrar setups o patrones que podamos operar, ¿no? Porque si vemos en el sector de energía, por ejemplo, pues sí es un sector que está aguantando bien la caída, pero aquí no hay un patrón, digamos, que podamos operar o que podamos considerar, ¿no? Para empezar a buscar valores dentro de este sector. Más adelante, probablemente sí, porque es el sector que mejor está aguantando las caídas, ¿no? Pero de momento, desde luego, lo que tenemos que hacer es esperar y mantenernos al margen. Y ya para terminar, pues eh, otros indicadores que nos llaman la atención, como el de miedo y codicia, ¿no? Que está en 44, en miedo, digamos, pero normalmente para que haya un rebote en el mercado, este indicador tiene que estar mucho más abajo, ¿no? Más cercano al miedo extremo, que es cuando normalmente se producen los rebotes, igual que cuando hay mucha codicia, eh, mucho to the moon, ¿no? En redes sociales, ¿no? Pues entonces es cuando suelen venir las correcciones. Eh, Esta es otra página que también seguimos del Wall Street Journal, donde aquí, si vemos, por ejemplo, los nuevos máximos, pues vemos que hay 8 nuevos máximos y 22 en el 8 en el NYSE y 22 en el Nasdaq frente a nuevos mínimos que hay 525 en la última jornada del viernes en el NYSE y 1316 nuevos mínimos en el Nasdaq, ¿no? O sea, esto es una cascada de nuevos mínimos, cascada de ventas, eh, instituciones deshaciendo posiciones y, bueno, como comentaba antes, ¿no? Pues no es desde luego un mercado en el que tengamos que operar, es más bien un mercado para verlo desde fuera y cuando veamos una mejora, pues quizá eh, intentar buscar algún valor en el que entrar, ¿no? Evidentemente, mientras la mayoría de valores están haciendo nuevos mínimos en vez de nuevos máximos, pues las condiciones no son las mejores, ¿no? Aquí si vemos los valores en positivo, 681 en el NYSE y 899 en el Nasdaq, frente a valores que han bajado,
pues prácticamente 5 veces más, tanto en el NYSE como en el Nasdaq. Pues lo dicho, ¿no? Condiciones muy feas y bueno, pues esto es como el que está en casa y abajo está, y afuera está lloviendo mucho, ¿no? Pues evidentemente hay que esperar a que escampe o por lo menos pues a ver algunas señales de que pronto va a escampar, ¿no? Si no vemos ninguna señal, nos quedamos en casa y no salimos a la calle porque seguro que nos mojamos o peor, ¿no? Eh, bueno, creo que con esto podemos dar por terminado este videoinforme semanal, o dicho mejor, mantenernos en liquidez y esperar unas mejores condiciones del mercado. Vamos a ver si en esta semana se produce esa mejoría. Lo comentaremos en el videoinforme de la semana que viene y hasta entonces, feliz semana a todos y un saludo.